sin ser periodistas, que son exactamente iguales que este personaje de Pantaleón, y se dedica a chantajear a las autoridades o a miles de personas, y gana dinero solamente por eso, más que probablemente ni siquiera le pagan en sus emisoras ni en ningún sitio, y ese es su oficio. Entonces, en este sentido, esta lección que aparentemente podría aparecer la carcelería de Magali ha comenzado a asustarlos. Estos periodistas recién han comenzado a decir, caramba, de repente habría la posibilidad de que alguien nos meta presos. Si nos denuncia, también nosotros podemos ir presos, porque hasta ahora no pasaba, ¿no? O sea, pero siendo un periodista así, tan fenicio como lo pintas, tan materialista, tan corrompido, evidentemente que el dar plata le va a costar muchísimo más que una supuesta carcelería. Quiere decir que le va a significar muchísimo más. El terror de un juicio civil que le imponga una indemnización costosa, para él va a ser infinitamente más disuasivo que cualquier otro terror. O sea, en ese sentido, Gustavo tiene razón. Disuasivo puede ser, y además el problema de este caso en concreto, por ejemplo, es que, como tú dices, se ha convertido en una heroína para muchas personas, y disuasivo no va a ser para nada. O sea, si alguien cree que Magali va a salir arrepentida de esto, o que va a tener más cuidado, o que va a ser más buena, o que... Bueno, pero eso es el margen, digamos. Claro, eso no tiene que ver con la parte legal, pero disuasivo no va a ser, o sea, el castigo no... indemnizaciones sí altas, importantes, que resuenen, el medio de comunicación mismo, si lo implicas en el proceso, se la va a pensar. Ese es el secreto, implicar al medio. Así es. No puede ser que el medio sea loco, ¿no? No, que pase piola, no puede pasar piola. Eso sucede en lo que tú, Patricia, has indicado, lo que es el periodismo extorsivo, periodismo chantaje, que especialmente en provincias es una verdadera plaga. Pero eso se da en muchas ocasiones por parte de lumpenperiodistas que alquilan espacios en determinadas empresas que tienen en ese aspecto una total libertad, ¿no? Entonces las empresas se llevan la plata, como debe haber sucedido acá con Ángel González, y eventualmente el juicio se prolonga indefinidamente en los ámbitos penales. Pero yo quería dar una pregunta, Gustavo. ¿Qué porcentaje de lumpenperiodista tenemos? No solo en provincias. La respuesta, desgraciadamente, es una respuesta alta, ¿no? más bien pesimista. Yo diría de que, bueno, lumpenperiodismo ya es la escala última dentro de un panorama más bien deprimente de ejercicio periodístico. Y nosotros sabemos de que finalmente la responsabilidad central de esto está en las empresas periodísticas. El no tener claros patrones de conducta, clara metodología, el no invertir en el periodismo, el tratar de lograr el máximo rendimiento de los periodistas con el mínimo de pago, el no tener de nuevo una clara división entre el aspecto comercial y el aspecto editorial, el aspecto de negocios. El aspecto de negocios por una parte, el aspecto editorial o periodístico por el otro, mezclados más bien, y el que los gerentes determinen las líneas editoriales. Y hacer prevalecer sus propios intereses. Y hacer prevalecer sus propios intereses y convertir con frecuencia a los medios más bien en formas de ataque para poder defender sus intereses. Y por último, en lo que se ha dado, y esto creo que se ha hablado y se ha lamentado muchísimo, en los últimos años, esta suerte de banalización, o lo que se decía antes de que le tuviera esta desgraciada carcelería, la magalización en general de los contenidos periodísticos, noticieros que se meten que se meten dentro de la privacidad de gente pobre, que no tienen ningún reparo en sacarlos en las situaciones más difíciles, lo que jamás harían si se tratara de sus propias familias. Bueno, tenemos este tercer elemento, ¿no? Hablas de lo editorial, lo comercial, que es una guerra constante que uno vive. Y ahora tenemos el tercer elemento que es importantísimo, desgraciadamente, ¿no? Y de eso vivimos, y que es el morbo de la gente, ¿no? Y en este caso preciso, efectivamente, este personaje empieza a crecer a medida que el rating empieza a crecer, y eso nace del espectador, ¿no? Entonces, y es un elemento que ya no controlas tú, pero que le das más alimento, sube el rating, entra más dinero, y al final es un círculo vicioso que termina después dañando la honra de mucha gente, en este caso, por ejemplo. Pero aunque tú pienses en esa demanda como la meta, en esa demanda de morbo, podrías hacerlo bien y muy decentemente, confirmando
los hechos, bueno, cruzando que dice fuentes. Gustavo, ¿no? Generalmente lo más ese barato, periodismo lo más se puede hacer rápido. bien también. Exacto. Se puede hacer con Por lo mucha menos publicidad. es difícil, es por lo menos caro. verás, ¿no? Claro. Si son los zampajes, por lo menos que sean de verdad. Es que es lo mínimo que podemos Lo pedir, mínimo ¿no? que se puede Veraz. hacer de ese tipo Veraz. de periodismo. Yo creo ahí sí que con ese género no vas a poder hacer nada. No. Desgraciadamente está ahí. Ese género va a seguir utilizando instrumentos del periodismo, se va a vender como periodismo y van a venderte morbo, ¿no? Sábanas hojadas. Que ese es otro delito infidelidades. también. O sea, el delito de meterse en la intimidad, contra la intimidad, la privacidad, es otro delito.